El motivo de esta charla es para cerrar un ciclo del cual he venido escribiendo, 99-2000, y después hablando de los programas de radio, los sucesivos programas de radio. Y en el 2007 recordábamos acá con la señorita que estuvo presente en esa charla del 2007 en el subsuelo de la municipalidad, donde el motivo de la charla era la crisis a nivel mundial que comenzaba en el 2008 y que se agudizaba a mediados del 2010. Los programas de radio posteriores al 2010 justamente tuvieron que ver con analizar un poco, tener en cuenta las señales de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, sobre todo a mediados del 2010, para ver qué es lo que ocurría en el mundo y hacia dónde íbamos. Y les decía que el motivo de esta charla es como cerrar un poco todo ese observación, estudio, análisis, investigación, porque los meses de marzo y abril son bastante claves en todo este proceso. Algunos de ustedes me han dicho que no saben nada de astrología, así que voy a tratar de... creo que la mayoría no saben, ¿no? Normalmente el astrónomo se basa en la ubicación de los planetas en relación con las constelaciones, con los signos del zodíaco, para hacer el estudio de una carta natal, ¿sí? Y una carta natal puede ser tanto de un país como de un individuo, como de un animalito, una empresa, el comienzo de algo. O sea, la vida va pariendo, y en ese parir puede ser tanto un ser humano como otro. Y lo que vamos a tener en cuenta es la rueda del zodíaco, lo que se llaman los 12 signos, conocemos como los 12 signos, la ubicación de los planetas de nuestro sistema solar, ¿sí? Digamos, el centro de nuestro planeta es el Sol, y después lo van como rodeando Mercurio, Venus, después viene la Tierra con la Luna, después viene Marte, Júpiter, Saturno, Quirón, que es un asteroide, pero yo lo tengo en cuenta al menos. Fue descubierto recién en 1977, hace muy poquito, así que hay algunos astrólogos que todavía no incorporan la interpretación. Y después vienen Urano, Neptuno y Plutón. Hay distintos enfoques de la astrología. A mí me interesa, siempre me interesó mucho la astrología vinculada con el enfoque psicológico, transpersonal. O sea, cuando hablo de transpersonal me refiero a toda esa corriente de psicólogos que consideraron que existe una especie de relación, emergencia de lo individual, del factor colectivo, inconsciente colectivo, lo podemos llamar como la gran conciencia universal, que va también como pariendo individuos, y no dejamos nunca de pertenecer a ese colectivo, ¿no? Y estas corrientes psicológicas han observado justamente el papel importante que desempeña el inconsciente colectivo en el individuo. O sea, no solo desde el punto de vista astrológico, los planetas, los que se conocían hasta 1781, que se descubre Urano, hasta ese momento solo se conocía ya Saturno, ¿sí? O sea, venía el Sol, terminaba nuestro sistema solar en Saturno, y esto un poco como reflejo de lo que es la estructura egoica. La personalidad, la estructura egoica estaría definida hasta Saturno. Y después empiezan a descubrirse los otros planetas, los transpersonales, los cuales simbolizan como una energía que nos conecta con lo universal y de alguna manera pone en cuestionamiento la estructura egoica del factor individual. O sea, podemos decir que estamos... Sí, una consulta. O sea, entonces, a ver, quizás sea muy ingenuo, pero ¿se podría decir que realmente lo que sabemos, que es más allá de estos 9 planetas, no importaría tanto en relación a lo que conocemos en cuanto a esta estructura egoica, por así decirlo? ¿No importaría tanto? En el sentido que lo que conocemos, digamos, esto de hasta a qué se refiere con estos 9 planetas o bueno, con este último, digamos que es una estructura que nosotros mismos nos hemos puesto como
como conocimiento mismo, a todo relacionado a la estructura egoica. Ajá. En realidad así venimos a la vida, o sea, no tenemos la posibilidad de definir nuestra estructura como seres humanos, ¿sí? O sea, eso forma parte de nuestro destino como seres humanos y, bueno, que será producto de Dios, de la gran conciencia universal, de la divinidad, de la diosa, como lo queramos llamar. No está en nuestras manos. O sea, tenemos una estructura con la cual nos identificamos, que es la parte más consciente de nuestra personalidad, ¿sí? Temperamento, carácter, pero al mismo tiempo somos algo más que eso. No es que esto que somos como estructura egoica es inválido, no sirve, no es desde una mirada crítica que hablo de lo egoico. O sea, lo egoico nos permite encarnar en esta realidad. ¿Por qué estamos en este mundo encarnado? No tengo la menor idea. Lo que yo sé es que no puedo estar por otro tipo de encarnación. No sé, en otro estado uno por ahí puede, pero digamos, yo me limito a esto. O sea, yo soy esto, pero al mismo tiempo soy, digamos, empiezo como a tomar conciencia de que existen energías que van más allá de la posibilidad de un ejercicio personal de la propia existencia, o sea, van más allá de mi voluntad, de mis deseos, ¿sí? Y ahí es donde juegan Urano, Neptuno y Plutón. De hecho, ya Júpiter y Saturno son llamados planetas sociales. Entonces, yo puedo desde lo personal, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, desde lo personal, ejercer alguna función más personal e individual. Pero ya después Júpiter y Saturno me empiezan a relacionar de manera muy fuerte con el factor social y con el factor inconsciente colectivo Urano, Neptuno y Plutón. El tema es, con esto que soy, ¿qué hago y qué lectura hago? Por supuesto que de acuerdo a las propias características va a ser la lectura que yo haga de la realidad. Por eso existen muchas corrientes astrológicas, lo mismo que psicológicas, o sea, no es que todos los astrólogos pensamos igual, ¿sí? Mi enfoque tiene que ver particularmente con esta búsqueda de conocimiento del alma humana y en el concepto de alma humana no me restringo a lo individual, me interesa mucho lo que pasa a nivel colectivo. Entonces, vuelvo un poquito al 2007 y a esta charla donde hablábamos de la crisis que se avecinaba a nivel mundial. Esa charla tenía que ver con que el planeta más lejano de nuestro sistema solar, que es Plutón demora 250 años en recorrer todo el zodíaco. Volví a ingresar a Capricornio, o sea, había estado 250 años atrás, digamos, en realidad son 248, pero voy a tratar de generalizar, ¿sí? Hacía 250 años que no entraba en Capricornio, en el 2007-2008 hace su reingreso al signo de Capricornio. Ahora bien, esto fue en el 2008, pero yo les decía que había empezado a escribir 99-2000, porque los mayas habían predecido un eclipse que iba a ser muy importante el 16 de agosto del 99. Y ahí es cuando yo me empiezo a interesar para saber un poquito de estos temas a nivel mundial, o sea, la astrología relacionada con la astrología mundana, la astrología relacionada con lo mundial, y veo que ese eclipse que se hacía en Leo iba a ser un eclipse que iba a tener al Sol y la Luna, porque era un eclipse de Sol en Leo. En Acuario iba a estar el planeta Urano, Marte iba a estar en Escorpio, ¿sí? Sol y Luna, Leo, y Júpiter y Saturno estaban haciendo su ingreso al signo de Tauro. Y acá nos encontramos con uno de los ciclos fundamentales que en la antigüedad, como Urano, Neptuno y Plutón no se conocían, los ciclos de Júpiter y Saturno sí eran claves. Júpiter y Saturno cada 20 años se juntan, hacen una conjunción en un ciclo, son los planetas sociales. ¿Sí?
Júpiter es de la expansión, quiero crecer, quiero comprar más tierra, quiero expandirme, quiero encontrarle significado a la vida, y Saturno el que va a poner límites, estructurar, etc. Estos dos planetas van recorriendo, este es el ciclo menor, cada 20 años se juntan en un ciclo, ¿sí? Pero tienen un ciclo medio que se juntan en el mismo elemento. Por ejemplo, hay 4 elementos que son fuego, aire, agua, tierra, y los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Están durante 200 años más o menos, un poquito más, Júpiter y Saturno seguidos, se van juntando en los signos de tierra cada 20 años. Y después cambian de elemento, después se van a juntar en aire y así sucesivamente. O sea, los ciclos de Júpiter y Saturno eran claves en la antigüedad para poder predecir acontecimientos a nivel mundial, a nivel social. Entonces, este eclipse del 99 era como una especie de preámbulo a ese ciclo que comenzaba en mayo del 2000, que Júpiter y Saturno hacían una conjunción en Tauro, en el signo de Tauro. Ahora, voy a sacar resulta que este Plutón que yo les decía, me importaba tanto su reingreso después de 250 años a Capricornio, la última conjunción que había encontrado había sido del signo de Virgo, otro signo de tierra. ¿Sí? Y Urano había hecho una conjunción en Capricornio con Neptuno y también Saturno, porque en realidad Saturno había hecho conjunción con Urano en Sagitario y después se habían desplazado los 3 a Capricornio. O sea, los 3 signos de tierra venían siendo fuertemente activados por los planetas pesados, o sea, Júpiter, Saturno, los sociales, Urano, Neptuno y Plutón, los transpersonales. Entonces, no era exclusivamente Plutón vuelve a Capricornio después de 250 años. O sea, cuando uno hace una interpretación de una carta, que puede ser la carta de un individuo, yo lo que puedo hacer es ver, bueno, ahora, por ejemplo, Plutón me está tocando mi Sol, soy capricorniana y Plutón me está tocando mi Sol. La predicción que se puede hacer es, por ejemplo, para saber en términos más concretos de qué se puede tratar, es ir al ciclo anterior de Plutón en relación con el Sol y preguntarle a la persona, ¿qué te pasó hace tantos años? ¿Cómo viviste este acontecimiento? ¿Sí? O sea, normalmente cuando hacemos una carta natal, le consultamos a la persona. El ciclo de Saturno es bastante claro, cada 29 años, 28 años vuelve a su mismo lugar y además cada 7 años va a estar tocando fuertemente a alguno de los planetas. Entonces, si tengo una conjunción, si tengo el Sol en Sagitario y Saturno me está haciendo conjunción a mi Sol en Sagitario, puedo de pronto pensar, recordar, hace 7 años que me hacía una cuadratura, un ángulo de 90 grados, un ángulo de tensión. ¿Qué atravesé? ¿Qué situación atravesé? Hace 14 años, que es cuando le hizo oposición. O sea, una de las cualidades fundamentales de la astrología es cómo evoca lo que llamamos los ciclos de la vida, los ritmos cíclicos, ¿sí? Nos permite no definir el acontecimiento, lo concreto, lo anecdótico, lo específico, pero sí saber que cada tantos años esta energía, como reflejo de una dinámica interior, o sea, yo no estoy hablando de los planetas, me inciden, no estoy hablando desde el punto de vista de la física y la energía, estoy hablando desde el punto de vista de la astrología que considera que como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, o sea, la sincronicidad. Y así como es en el macrocosmos, es en el microcosmos. A mí me permite ver los cielos, entender mi cielo interior. ¿Sí? Cuando una persona nace, los cielos están constelados de determinada forma, como una especie de espejo y de reflejo de esa constelación interior del individuo. Todos tenemos los 12 signos, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos estos 11 planetas, o 10, los que quiera tomar cada astrólogo. Los planetas son funciones en la psiquis, representan en cierta forma una función que deben garantizar en nuestra psiquis para alcanzar
esto que somos, o para ser esto que somos, ¿no? Entonces, cada uno va a pedir lo suyo. Como dioses, cada uno va a reclamar lo que le pertenece. No hay buenos y malos, al menos dentro de esta mirada, ¿sí? No hay buenos y malos. Todos tienen algo que garantizar y algo que decir. Vuelvo entonces al 2007, donde después de haber visto que Júpiter y Saturno se juntaban en el signo de Tauro, que además era la última conjunción en los signos de tierra que hacen estos dos planetas. La próxima ya va a ser en Acuario, 2020, ¿sí? En el 2000 se juntaron en Tauro, como cerrando ese ciclo de 200 y pico de años. Habían tenido un pequeño interludio en Libra, o sea, se saltearon Virgo y pasaron a Libra, pero fue todo el ciclo de 200 y pico de años en Tierra. Y esta conjunción que hicieron estos dos señores aquí en Tauro se hizo en un aspecto de tensión en cuadratura con Urano. 2000. Cuando llegamos a mediados del 2010, la conjunción Júpiter y Saturno alcanza lo que llamamos la oposición. O sea, Júpiter, como demora 12 años, da toda la vuelta y llega acá, y Saturno llega a Libra, y hacen oposición. Son momentos claves la oposición, o sea, así como es la conjunción Júpiter y Saturno, donde dijera la astróloga Alice Green, el viejo rey muere, que sería Saturno, para dar lugar al nuevo rey Júpiter, y en general hay como mucho caos, porque todavía lo nuevo no se ve, lo viejo ya no sirve, entonces hay como una especie de crisis cuando comienzan el ciclo y hay un ajuste de cuentas cuando hacen la oposición. ¿Qué había pasado con Urano en Acuario? Avanzó hasta Aries, mediados del 2010. Urano demora 84 años en dar toda la vuelta. Y Plutón estaba al comienzo de Capricornio. Como si esto fuera poco, Marte también como disparador. Marte no es muy importante, no es un planeta pesado, pero sí es activador, disparador, ¿sí? Y además tuvimos después un eclipse también en Cáncer. Los eclipses y Marte son disparadores de cosas más pesadas que se vienen montando, ¿sí? Bueno, esta es la famosísima T cuadrada que se configuró a mediados del 2010. O sea, los planetas, la mayoría de ellos que habían comenzado ciclos en los signos de tierra, volvían a encontrarse en los cielos en un aspecto importante de tensión entre ellos. Y el encuentro de Júpiter y Saturno en el 2000 en Tauro tenía mucho que ver con una especie de reorganización de la economía, los valores. Tauro, además de la economía, los valores, también tiene que ver con la madre tierra, ¿no? Los recursos. Cuadratura habían hecho con Urano en Acuario, y Acuario y Urano, que es su planeta regente, tiene mucho que ver con la tecnología, con lo nuevo. Así que de alguna manera esto estaba como evocando la posibilidad de una especie de crisis a nivel económico mundial, y después esa crisis iba a alcanzar como un nivel mucho más profundo y mucho más intenso en el 2010 por la presencia de Plutón. O sea, Plutón es Júpiter y Saturno, cuadratura Urano. O sea, en el 2008 ingresa a Capricornio y en 2010 se configura esta T cuadrada. Entonces, así es como vemos que se van montando un ciclo encima del otro, y esto nos permite hacer algún tipo de predicción, no adivinación, pero sí predicción, que por supuesto nunca va a ser ajena a la mirada del propio interpretador o interpretadora en este caso. Entonces, la cuestión acá es que esta fuerte crisis, Capricornio tiene que ver con la autoridad, con la jerarquía, con las estructuras, con los gobiernos, si hablamos de astrología mundana. Y Plutón tiene que ver con el poder, entre otras cosas. El poder, el dinero. Entonces,
era evidente que el ingreso de Plutón a Capricornio iba como a sacar a la luz una especie de cuestionamiento profundo de la organización a nivel social del mundo. 250 años atrás habían caído imperios, o sea, muchos regímenes en los cuales los reyes estaban al frente fueron abolidos en función de incorporar gobiernos democráticos o que de alguna manera reivindicaban, ¿sí?, una estructura de república, de democracia, etc. La pregunta era, ¿qué traía ahora de nuevo este reingreso de Plutón a Capricornio? Evidentemente iba a ser una crisis a nivel mundial importante, un cuestionamiento del poder, pero al mismo tiempo Plutón no solo trae a la superficie aquello que hay que limpiar, ¿sí?, sino que también lo que hace es generar una importante compulsión y obsesión, o sea, lleva la cosa al extremo. Por eso yo les decía, no hay planetas buenos y planetas malos. En realidad hay energías que se nos escapan totalmente de la posibilidad de un manejo individual, como son las energías de los planetas transpersonales, y no sabemos muy bien qué va a ocurrir con estas presencias, estas fuertes presencias. Urano en Aries, Júpiter así, o sea, se viene como a sumar a Urano en Aries, y tanto Aries como Júpiter como Urano son energías que reclaman mucha independencia de acción, una especie de apertura de visión hacia el futuro, una necesidad de incorporar lo nuevo, pero como esto está sobreexaltado, no es solo Urano, es Urano con Júpiter en Aries, cuadratura Plutón, oposición Saturno, y todos esos aspectos de tensión lo que hacen es como malformar la expresión de las energías. No es que las van a negar, el que tiende de pronto a frenar y a negar muchas veces es Saturno, pero la mayoría de los planetas cuando están en aspectos de tensión es como que cada uno tira para un lado y esto hace que salga cualquier cosa dentro de lo que significan, por supuesto, estas energías. Entonces, acá hay una especie de sobreexaltación de la necesidad de la autoafirmación, de abrir camino, de ir hacia lo nuevo, que ha traído cosas maravillosas como también desastres. ¿Sí? ¿Qué es lo maravilloso que ha traído? Bueno, una especie de aceleración brutal de lo que son los descubrimientos, la alta tecnología, una apertura a lo que yo llamaba en el 2010 las minorías no numéricas, todos aquellos relegados de la vida, que de pronto pudieron empezar a ser escuchados y como estas voces se van recorriendo el mundo y sobre todo en América, ¿no? En América del Sur y América Central. Y bueno, y esto nos ha abierto a una especie de compromiso personal hacia la vida, ¿no? O sea, acá lo que se potencia es el factor de lo individual, de la acción, el poder entender que mi propia vida tiene que ver con lo que yo hago con ella y con lo que soy. Ahora, también esto está muy relacionado con muchos accidentes que tuvimos aéreos. Si ustedes van a buscar lo ocurrido a mediados del 2010, la cantidad de accidentes extraños aéreos, aviones que se partían en dos, uno perdía un ala, otro se quedaba volando sin dirección alguna. En Islandia un volcán que termina paralizando 5.000 vuelos en toda Europa. Fue brutal. Y estas son las señales a las cuales yo les prestaba atención para ver, bueno, hacia dónde vamos. ¿Sí? También empezaron los actos suicidas terroristas, con esta misma conjunción, lastimosamente. Muchos atentados y uno de los primeros que yo había... Ayer me impresionó mucho, buscando todas las notas que había hecho en el 2010 durante el programa de radio, que una de ellas que había pasado en limpio, lo primero que decía, 16 años atentado a la AMIA. Y venía después el raconto de un montón de atentados
recuerdo uno muy fuerte en una mezquita en Irán, que lo terminaron acusando a los Estados Unidos de que habían o sea, esto es lo que a mí me llamaba la atención, cómo había provocaciones, cómo veníamos con excusas para invadir países de los Estados Unidos. ¿Sí? 2003, Irak. Es la primera vez que yo hablo en la radio de una cuestión mundial en el programa de las Tres Caras de la Luna, en Cumbre, y hago referencia a la invasión de Irak, de Estados Unidos a Irak, con la excusa de bombas nucleares, peligro de bombas nucleares, que después se termina desmintiendo. Y sería bueno hacer un ejercicio de memoria y pensar qué pensaba yo de eso. O sea, me dejaba llevar por todo esto que decían, que nos querían llenar la cabeza con los iraníes son los malos de la película, perdón, los iraquíes son los malos de la película, etcétera, etcétera. Bueno, terminó un general llamado Carter en Estados Unidos denunciando que él estuvo en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak y que Estados Unidos estaba preparando la invasión a Siria, el Líbano, Irak e Irán. Así que creo que son datos que en lo que hace a la situación mundial hay que tener en cuenta. Y como contrapartida a toda esta especie de desesperación, ¿y por qué les hablo de Estados Unidos? Porque cuando yo en el 2003 hablo de la invasión de Estados Unidos a Irak, Estados Unidos tiene a su Marte en Géminis, cuadratura a Neptuno en Virgo. Y Plutón desde Sagitario, todavía no había entrado en Capricornio, Plutón desde Sagitario estaba activando esta cuadratura. ¿Qué es Marte? Marte es la acción, el deseo, es cómo yo voy en pos de lo que quiero. Un Marte en la casa 7, como tiene Estados Unidos, en la casa del otro, del socio, la pareja, ¿no? Es lo importante que es para mí hacer con el otro, involucrar al otro en mi hacer. Pero la cuadratura que tiene con Neptuno es como que no me permite hacer de manera frontal y directa, que sería la energía de Marte, sino un poco disfrazarla. Disfrazarla, venderla de alguna manera que pueda ser más aceptada y asimilada. En una carta natal Marte-Neptuno nos habla de un poder hacer con mucha sensibilidad hacia el otro, por lo que el otro necesita. O sea, ver cómo hago para autoafirmarme, pero también teniendo en cuenta las necesidades de los otros. Ahora, no viene esa facilidad desde el vamos. Cuando uno tiene una cuadratura Marte-Neptuno en su carta natal, lo más probable es que tenga una terrible contradicción entre la propia autoafirmación y el renegar de sus propios deseos en función de complacer a los otros. ¿Sí? Sería distinto en un aspecto que llamamos fluido. Podrían escucharse y funcionar mejor. Esto fue en el 2003. ¿Dónde está hoy Plutón? En la carta de los Estados Unidos. El Sol en Cáncer, perdón, no estoy hablando de ahora. Plutón está haciendo oposición al Sol en Cáncer y Urano, que está en Aries, para todo el mundo. O sea, en estos momentos estos dos planetas en los cielos están, Urano en Aries y Plutón en Capricornio. Estos dos planetas desde el 2014 le vienen haciendo Plutón una oposición al Sol de los Estados Unidos y Urano una cuadratura al Sol de los Estados Unidos. Y Estados Unidos está como un poquito desesperado porque este Sol de los Estados Unidos lo tiene natalmente en cuadratura con Saturno. O sea, que se ha configurado para los Estados Unidos una doblete cuadrada, una especie de importante cuestionamiento de la propia identidad de ese país, de ese gobierno en general, porque además digo gobierno porque Saturno lo tienen en la casa 10, que es la casa de la careta, lo que yo muestro al mundo, a la sociedad, y cómo les importa a los Estados Unidos ser respetados, reconocidos y demás. Y el problema es que cuando tenemos a Saturno en cuadratura con el Sol,
en una carta natal es un gran conflicto entre respetar quién soy y tener una saludable autoestima y ser, poder expresar y desarrollar mi propia esencia, que es el sol, y Saturno como que me mira de arriba y me dice, pero si vos no vales nada. O sea, baja y exige un trabajo serio sobre la propia identidad y la propia autoestima más profunda. No estoy hablando de lo superficial de la autoestima, sino realmente el poder reconocerse, amarse, respetarse y ser quien uno es. El problema es que cuando hablamos de la carta natal de un país, no existe esta posibilidad de toma de conciencia que puede hacer un individuo. Entonces la reacción es como más a los ponchazos, inesperada, automática, ¿sí? Y desde el 2014 están un tantito desesperados. Y vuelvo un poco para atrás. Desde el 2000 que hablamos de la crisis económica a nivel mundial que se ha agudizado en el 2010, Estados Unidos, como una de las economías más importantes del mundo, ha venido en picada, ¿sí? La T cuadrada que se había configurado, estamos hablando de mediados del 2010, fue una especie de bomba a nivel mundial. Grecia e Italia empezaron a vender su patrimonio cultural, lo pueden buscar si no lo tienen presente, se puede buscar esa información en los diarios. Una terrible crisis de vivienda. En la T cuadrada el signo vacío era Cáncer, que justamente tiene que ver con el nido, el hogar, ¿no? Para donde va todo, esa gran tensión que se generaba entre Aries, Capricornio y Libra, es como que alcanza una especie de salida por el lado de Cáncer. Ahora, la pregunta primero, un poco podríamos decir que estamos en estos momentos y en el mes de marzo, el 17 de marzo, Uranio y Plutón, que vienen desde el 2010 haciendo esta cuadratura, el 17 de marzo hacen la última cuadratura, o sea, técnicamente hablando, la última cuadratura, el último ángulo de 90 grados exacto. Va a seguir un poco más porque van a volver a estar un poquito cerquita a fines del 2015, pero podríamos pensar que es una cuadratura exacta, la última, perdón. Y el 4 de abril tenemos un eclipse en Libra, en el grado 15 de Libra, y justamente estos dos planetas están en el grado 15 de sus respectivos signos. O sea, los eclipses de por sí no son ni buenos ni malos, o sea, mucho depende qué es lo que activa de lo natal. Y en este caso, un eclipse activando esta cuadratura es lo que a mí me llevó a decir que marzo y abril de este año, en cierta forma, están como cerrando todo ese proceso de gran transformación mundial que comenzó fuertemente en el 2000 y que alcanzó un nivel peligroso y ponderable a mediados del 2010, que es justamente el que nos permite ver hacia dónde estamos yendo.